El embajador David Park había asistido a recepciones diplomáticas en 16 mundos distintos, pero ninguna había sido tan inesperadamente agradable como la celebración a bordo del Celestial Harmony. La exitosa conclusión de las negociaciones comerciales entre la Tierra y el Imperio Sarati había impulsado a la reina Sarabebel a ofrecer una velada de festejos informales, y por primera vez en meses de estricto protocolo diplomático, David se sintió verdaderamente relajado. «Sabes», dijo la reina Sarabel, sentándose a su lado en la cubierta de observación, desde donde podían ver las estrellas pasar a través del enorme ventanal de la nave. Esperaba que estas negociaciones fueran mucho más tensas. David aceptó la copa de cristal con lo que los Sarati llamaban vela, un vino ceremonial con sabor a luz de estrellas líquida y efectos sorprendentemente similares a los del alcohol humano. Para ser sincero, Majestad, yo también. Las reuniones informativas hacían que su gente pareciera mucho más intimidante de lo que realmente es. ¿Intimidante?, rió la reina Sarabebel. El sonido es como el de campanillas de cristal en una suave brisa. Supongo que cultivamos esa reputación. Es útil en las negociaciones. Al verla ahora, David comprendió la impresión que le habían causado las reuniones informativas. La reina Sarabel era imponente, incluso para los estándares saratíes, casi 2 metros de altura, con la piel plateada y cristalina que caracterizaba a su especie y elaboradas proyecciones en forma de cuerno en sus sienes, con fines tanto ceremoniales como prácticos. El color de sus ojos cambiaba con sus emociones. En ese momento, un cálido ámbar sugería satisfacción, en contraste con el frío plateado que había caracterizado sus primeras reuniones formales. Pero, despojada de los protocolos y las insignias ceremoniales, era sorprendentemente accesible. Su conversación abarcó desde la política galáctica hasta la filosofía personal, con la ayuda de la vela y la atmósfera relajada que emanaba de la culminación exitosa de difíciles negociaciones. Los acuerdos comerciales que hemos establecido beneficiarán enormemente a nuestros pueblos, observó David, contemplando cómo la luz de las estrellas se reflejaba en las superficies facetadas de sus proyecciones en forma de cuerno. Aunque debo admitir que tengo curiosidad sobre algo. Le pregunté sobre las concesiones que hizo en las negociaciones finales. Fueron más generosas de lo necesario. Sus asesores parecieron sorprendidos por algunas de sus decisiones. La reina Sarabel bebió su vino pensativa, sus ojos tornándose de un azul más contemplativo. Tal vez valoro establecer relaciones basadas en el beneficio mutuo en lugar de en la obtención de ventajas. Es un enfoque refrescante para la diplomacia interestelar. Es un enfoque refrescante para casi todo, según he descubierto. Aunque admito que tengo poca experiencia con las relaciones no diplomáticas. Había algo en su tono que sugería que se trataba más de una confesión personal que de una observación política. David estudió su perfil contra el cielo estrellado, notando cómo su porte regio no lograba ocultar del todo lo que parecía una genuina soledad. Poca experiencia. El peso del poder, dijo con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mayoría de los posibles compañeros o bien temen mi posición o solo les interesan las ventajas políticas de los vínculos con la realeza. Eso dificulta las relaciones auténticas. Eso suena tremendamente aislante. A veces me pregunto cómo sería ser vista simplemente como soy, en lugar de como una entidad política para ser manejada o explotada. David sintió una punzada de compasión por esta mujer extraordinaria que ostentaba el poder de toda una civilización, pero que aparentemente luchaba por encontrar una conexión personal genuina. El Vela había bajado sus habituales filtros diplomáticos lo suficiente como para hablar con más sinceridad de la que el protocolo solía permitir. Por si sirve de algo, dijo, he disfrutado de estas conversaciones precisamente porque has sido tú misma, y no solo una reina. Eres inteligente, divertida, reflexiva y sorprendentemente sencilla para alguien que gobierna sistemas estelares. Los ojos de la reina Sarabebel se tornaron de un ámbar más cálido, y su sonrisa se volvió más sincera. Gracias, David. Significa mucho más de lo que te imaginas. Es la verdad. Cualquier hombre también tendría suerte. Hizo una pausa. La presencia del Vela y el ambiente íntimo le dieron la valentía suficiente para expresar pensamientos que normalmente permanecerían en privado. Sinceramente, tú.
Sería una esposa encantadora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una descarga de energía. La reina Sarabel se quedó completamente inmóvil, con la copa de vino congelada a medio camino de sus labios, sus ojos, que cambiaban de color, pasando de un ámbar cálido a un plateado calculador que hizo que David se diera cuenta de repente de que quizá había cometido un grave error. La atmósfera relajada de las últimas horas se evaporó al instante, reemplazada por algo que se sintió como el momento previo a que un rayo cayera a su alrededor. Los demás invitados continuaron sus conversaciones, ajenos al importante cambio que acababa de producirse en la delicada dinámica de la diplomacia interespecies. Majestad, dijo David rápidamente, dándose cuenta de cómo su comentario casual podría haber sonado en el contexto de las relaciones diplomáticas formales. No quería decir eso, solo. Pero la reina Sarabel alzó una elegante mano, silenciándolo con un gesto que exigía absoluta atención. Sus ojos se habían tornado de un violeta profundo que David jamás había visto, y su expresión mostraba una concentración que sugería que estaba sopesando posibilidades e implicaciones a una velocidad sobrehumana. Cuando finalmente habló, su voz denotaba la autoridad formal propia de los pronunciamientos reales, no de una conversación personal. Acepto. David la miró fijamente, intentando comprender lo que acababa de decir. ¿Aceptar qué, Majestad? Su propuesta, embajador Park. Acepto formalmente su oferta de matrimonio. ¿Ni qué? David sintió que el universo se tambaleaba al comprender las implicaciones de lo que acababa de suceder. Majestad, no le estaba proponiendo matrimonio. Solo estaba conversando. Pero la reina Sarabel ya se había levantado de su asiento, moviéndose con la fluidez y gracia características de la realeza Sarati. Alzó la mano derecha sobre su cabeza en un gesto que David no reconoció, pero que de inmediato captó la atención de todos los aratíes presentes. Ciudadanos del imperio, anunció, con voz clara en la cubierta de observación, me complace anunciar mi compromiso con el embajador David Park de la Tierra. Las ceremonias formales comenzarán según los protocolos tradicionales. La reacción fue inmediata y dramática. Los invitados aratíes comenzaron a tararear armoniosamente, como si celebraran, mientras los diplomáticos humanos miraban a su alrededor con confusión y creciente alarma. David se vio en el centro de un torbellino de felicitaciones, reverencias formales y preguntas cada vez más frenéticas de su propia delegación. David, la doctora Sarah Kem, asesora cultural de la misión, apareció a su lado con la expresión de quien lidia con una crisis diplomática de proporciones sin precedentes. ¿Qué acaba de suceder?, preguntó. Sinceramente, no tengo ni idea, respondió David, observando cómo la reina Sarabel aceptaba las felicitaciones de sus cortesanos con la serena satisfacción de quien acaba de ver sus planes salir a la perfección. Hice un comentario casual sobre que era una buena candidata para el matrimonio y, al parecer, le propuse matrimonio sin querer a la reina del imperio Sarati, y ella aceptó con entusiasmo. Kem cerró los ojos brevemente, repasando a toda velocidad los protocolos culturales y los procedimientos diplomáticos. David, puede que tengamos un problema grave. Puede que la sociedad Sarati se rija por la ley de contratos verbales. Los compromisos verbales, especialmente los que involucran a la realeza, se consideran absolutamente vinculantes una vez aceptados en presencia de testigos. David sintió un vuelco en el estómago al comprender las implicaciones de su situación. ¿Me estás diciendo que estoy comprometido con una reina alienígena por un comentario casual? Te estoy diciendo que, según las leyes y costumbres arátitas, acabas de firmar un contrato matrimonial formal con uno de los seres más poderosos del espacio conocido. Al otro lado de la plataforma de observación, la reina Sarabel le miró y sonrió. No era la expresión calculadora de una monarca que buscaba ventajas diplomáticas, sino la mirada genuinamente complacida de alguien cuya velada se había vuelto infinitamente más interesante. Embajador Park, llamó, con la voz resonando fácilmente entre la multitud cada vez más excitada. Quizás deberíamos hablar sobre los preparativos para nuestro periodo de verificación de compatibilidad. Periodo de verificación de compatibilidad, replicó David, sin saber si reír o entrar en pánico. Costumbres tradicionales de compromiso Sarati. Tenemos 30 días para confirmar nuestro compromiso mutuo o disolver formalmente el contrato con honor.
David la miró fijamente, intentando asimilar que su intento de coqueteo casual se había convertido de alguna manera en un compromiso formal con 30 días para decidir si quería casarse con una reina alienígena o encontrar una forma culturalmente apropiada de romper el contrato romántico más insólito de la historia galáctica. Esto está pasando de verdad, le dijo a la doctora Kim. Esto está pasando de verdad, confirmó ella. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? David miró a la reina Sarabel, quien lo observaba con una expresión de genuina curiosidad, en lugar de la autoridad imperial que él podría haber esperado. Para alguien a quien un diplomático que conocía desde hacía menos de una semana le había propuesto matrimonio por accidente, parecía sorprendentemente tranquila ante la situación. Casi como si estuviera complacida con cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Supongo, dijo David lentamente, que voy a averiguar si realmente quiero casarme con una reina. La idea lo aterrorizó y lo intrigó a partes iguales. La reunión de emergencia en los aposentos del embajador Park a las 8 de la mañana siguiente parecía una reunión de un consejo de guerra planeando la respuesta a una invasión, solo que la invasión consistía en un diplomático humano involucrado accidentalmente y la consiguiente catástrofe diplomática. A ver si lo entiendo bien. El director Martínez, jefe de la misión diplomática humana, estaba sentado frente a David con la expresión de alguien cuya carrera acababa de ser truncada por fuerzas que escapaban a la comprensión racional. Durante una conversación informal con la reina Sarabel, le dijiste que sería una esposa estupenda. Correcto. Y ella lo aceptó de inmediato como una propuesta de matrimonio formal. Correcto. Y según la ley Sarati, ahora estás legalmente comprometido con la soberana de uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Desafortunadamente, correcto. El director Martínez se frotó las sienes con la lenta deliberación de alguien que desarrolla una migraña de proporciones galácticas. David, ¿tienes idea de lo que has hecho? Has creado una situación diplomática sin precedentes que podría revolucionar a la humanidad o las relaciones, o destruir mi carrera y posiblemente desencadenar un incidente interestelar. En realidad, es una evaluación bastante acertada. La doctora Sarah Kem, quien había pasado la noche investigando las costumbres de compromisos saratíes, levantó la vista de su tableta con la expresión demacrada de quien ha consumido demasiada cafeína y descubierto demasiada información perturbadora. Director, la situación es más compleja que un simple compromiso accidental. Los contratos matrimoniales saratíes que involucran a la realeza no son solo compromisos personales. Son, esencialmente, tratados políticos que remodelan las estructuras gubernamentales. Es decir, si David sigue adelante con este matrimonio, se convertirá en cogobernante del imperio Sarati, con autoridad sobre decisiones políticas que afectan a billones de seres. David sintió el peso de esta revelación sobre sus hombros como una fuerza física. Y si no sigo adelante, eso depende de cómo se gestione la disolución. La cultura Sarati permite la disolución del contrato durante el periodo de verificación de compatibilidad, pero el proceso requiere consentimiento mutuo y el reconocimiento formal de que ambas partes actuaron de buena fe. Lo que significa, continuó la doctora Kim, que la reina Sarabel tendría que estar de acuerdo en que su propuesta era genuina en el momento de hacerla y que la disolución beneficia a ambas partes. Si decide interpretar tu propuesta como frívola o insultante, las consecuencias diplomáticas podrían ser graves. El director Martínez se inclinó hacia adelante con la intensa concentración de quien intenta contener una crisis. ¿Cuál es tu evaluación de la probable reacción de la reina ante una solicitud de disolución? Eso es lo que me preocupa, admitió el doctor Kim. Su comportamiento anoche sugería que estaba complacida con el compromiso, no atrapada por él. Parecía satisfecha con el resultado. ¿Satisfecha? ¿Cómo? Como alguien cuyos planes acaban de salir a la perfección. Las implicaciones de esto flotaban en el aire como una bomba a punto de estallar. David se preguntó si la reina Sarabel habría orquestado de alguna manera su conversación para que culminara en su propuesta accidental. Aunque no comprendía por qué una monarca absoluta necesitaría planes tan elaborados para concertar un matrimonio. Hay algo más, continuó el doctor Kim. El vino belva que se sirvió anoche. He descubierto que se usa tradicionalmente en los rituales de cortejo saratíes.
Está diseñado específicamente para reducir las inhibiciones sociales y fomentar la expresión emocional genuina. ¿Dices que me drogaron para que le propusiera matrimonio? Digo que participabas en un entorno de cortejo tradicional donde las propuestas de matrimonio son esperadas y legalmente vinculantes. Si la reina Sarabel pretendía este resultado o simplemente reconoció una oportunidad cuando surgió, no está claro. Un suave tintineo indicó que alguien solicitaba acceso a los aposentos de David. Al abrir la puerta, se encontró frente a un funcionario de la corte Sarati con elaboradas túnicas ceremoniales que parecían cambiar de color con la luz ambiental. Embajador Park, dijo el funcionario en un inglés con acento pero preciso, soy el gran chambelán Beltrix. Su Majestad la Reina Sarabel solicita su presencia para la primera evaluación formal de compatibilidad. ¿La primera de qué? Los protocolos de compromiso tradicionales exigen reuniones diarias entre los prometidos para establecer la compatibilidad mutua en los ámbitos emocional, intelectual y práctico. Estas sesiones son obligatorias durante el periodo de verificación. David miró a sus colegas humanos, quienes observaban la escena con expresiones que iban desde la fascinación hasta el horror. Hola, chambelán, intervino el director Martínez. Dadas las circunstancias inusuales de este compromiso, tal vez se podría flexibilizar el protocolo. El director Martínez Beltrix interrumpió con cortés firmeza. Los contratos de compromiso reales Orati son inviables una vez aceptados. El embajador Park aceptó el matrimonio. Su Majestad aceptó. Los testigos confirmaron el intercambio. Todos los protocolos posteriores son ahora obligatorios según la ley imperial. Incluso si la propuesta fue accidental, la intención es menos relevante que la acción en la jurisprudencia Sorati. El embajador pronunció palabras de compromiso en el contexto ceremonial apropiado. Su Majestad aceptó esas palabras como genuinas. Por lo tanto, el contrato es válido independientemente de las motivaciones subyacentes. David se dio cuenta de que estaba atrapado no solo por una ley ajena, sino también por los supuestos fundamentales de una cultura que tomaba los compromisos verbales mucho más en serio que la sociedad humana. Alto chambelán, dijo con cautela, ¿en qué consiste exactamente una evaluación de compatibilidad? Comidas compartidas, ejercicios conjuntos de toma de decisiones, debates filosóficos y actividades colaborativas para la resolución de problemas. El propósito es determinar si ambas partes pueden funcionar eficazmente como compañeros de vida y cogobernantes. Cogobernantes. Embajador, ahora está usted prometido a la soberana del Imperio Sarati. La culminación exitosa del contrato matrimonial le otorgará la misma autoridad que a la reina sobre la política y el gobierno imperial. La magnitud de lo que había aceptado accidentalmente golpeó a David como un puñetazo. No solo estaba comprometido con una reina alienígena. Potencialmente, se estaba comprometiendo a convertirse en coemperador de una civilización que abarca docenas de sistemas estelares. Esto es una locura, murmuró. Esta es la ley Sarati, corrigió Beltrix. Su Majestad espera su presencia en los aposentos reales. Su asistencia es obligatoria. El camino hacia los aposentos de la reina Sarabel le dio a David tiempo para reflexionar sobre cómo su vida había cambiado radicalmente con un simple comentario casual. 18 horas antes, había sido un diplomático de rango medio en una misión comercial rutinaria. Ahora, estaba comprometido con una monarca alienígena y tenía 30 días para decidir si quería gobernar un imperio o encontrar la forma de librarse del enredo amoroso más complejo de la historia galáctica. Los aposentos privados de la reina Sarabel eran un ejemplo de elegante funcionalidad, muebles cristalinos que parecían brotar del suelo, paredes que mostraban patrones de luz y color en constante cambio, y una atmósfera que, de alguna manera, lograba ser a la vez regia y acogedora. David lo saludó con una sonrisa que parecía genuinamente complacida, más que formalmente cortés. Espero que hayas dormido bien a pesar de los acontecimientos de la noche. También como se puede dormir después de comprometerse accidentalmente con una reina, respondió él, señalando que para ella. Sus ojos eran de un azul sereno que denotaba satisfacción en lugar de estrés. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. David se acomodó en una silla que se adaptaba a su cuerpo para ofrecerle la máxima comodidad,
mientras la reina Sarabel servía té de una vajilla que parecía tallada en un solo cristal. Majestad, comenzó con cautela. Necesito ser sincero sobre anoche. Por favor, hágalo. Cuando dije que sería una esposa encantadora, estaba conversando informalmente, no proponiéndole matrimonio. No tenía ni idea de que mis palabras se interpretarían como un compromiso formal. La reina Sarabel bebió un sorbo de té pensativa, con una expresión que reflejaba consideración en lugar de ofensa. Entiendo que las costumbres de cortejo humanas son muy diferentes a las nuestras. Entonces, ¿está de acuerdo en que este compromiso se basa en un malentendido? Estoy de acuerdo en que no pretendía proponerme matrimonio formalmente, dijo con cuidado. Sin embargo, también creo que sus palabras reflejaban un sentimiento sincero. No se estaba burlando de mí ni mintiendo. Estaba expresando un aprecio sincero por mis cualidades personales. Bueno, sí, pero David, lo interrumpió con suavidad. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. En las últimas 18 horas, mientras considerabas la posibilidad de casarte conmigo, ¿cuál ha sido tu principal preocupación? Las implicaciones políticas, las diferencias culturales, los desafíos prácticos de gobernar un imperio. David reflexionó sobre la pregunta, sorprendido por su propia respuesta. En realidad, mi principal preocupación ha sido si te están obligando a esto en contra de tu voluntad. La idea de que mi comentario imprudente pudiera haberte atrapado en un contrato matrimonial no deseado. Los ojos de la reina Sarabel se tornaron de un ámbar más cálido y su sonrisa se volvió más sincera. Esa es una respuesta muy reveladora. ¿Por qué? Porque sugiere que tu preocupación es por mi bienestar, no por tu propia conveniencia. Esa es la respuesta de alguien que se preocupa por mí como persona, no como una entidad política. Por supuesto que me importas como persona. Las conversaciones que hemos tenido, el tiempo que hemos pasado juntos. Eres extraordinaria, inteligente, divertida, reflexiva. Cualquier hombre se sentiría honrado de... David se detuvo antes de repetir el sentimiento que lo había metido en esta situación. Se sentiría honrado de casarse conmigo. Sería un honor ser elegido por alguien de su calibre, concluyó con cuidado. La reina Sarabel se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en mí. David, quiero que entiendas algo importante. Anoche, cuando pronunciaste esas palabras, me diste algo que jamás esperé recibir, una expresión genuina y espontánea de interés romántico de alguien que me veía como una mujer, no como una reina, alguien lo suficientemente relajado en mi presencia como para hablar sin calcular las implicaciones políticas. David sintió que su comprensión cambiaba al empezar a entender su perspectiva. No te sentiste atrapado por mi propuesta. Te alegró. A mí me encantó. Por primera vez en mi vida adulta, alguien había expresado interés en casarse conmigo porque disfrutaba de mi compañía, no porque quisiera acceder al poder imperial. Pero seguramente has tenido otras relaciones amorosas. Yo he tenido cortejos políticos, alianzas estratégicas e interacciones sociales cuidadosamente gestionadas. Nunca nadie me había dicho que sería una esposa encantadora mientras compartíamos vino y contemplábamos las estrellas. La sinceridad en su voz hizo que David comprendiera que su propuesta accidental le había dado a la reina Sarabel algo que le faltaba, la prueba de que alguien podía verla como deseable por razones personales, no políticas. Majestad, dijo lentamente, ¿quiere decir que desea seguir adelante con este compromiso? Digo que quiero usar los próximos 30 días para explorar si su propuesta espontánea podría derivar en algo genuino, si dos personas de mundos diferentes podrían descubrir que son compatibles como pareja, no solo como aliados diplomáticos. David la miró fijamente, intentando asimilar que su comentario casual había creado una oportunidad en lugar de una crisis. Y si descubrimos que no somos compatibles, entonces disolvemos el contrato con respeto mutuo y retomamos nuestra relación anterior. Pero David, sus ojos se tornaron de un ámbar más profundo que parecía albergar infinitas posibilidades. ¿Y si descubrimos eso? ¿Qué somos? Al final de la primera semana, David empezó a comprender por qué la verificación de compatibilidad de Ceroti duraba 30 días. Las evaluaciones diarias no eran meros requisitos formales.
Constituían un análisis exhaustivo para determinar si dos personas podían funcionar como compañeros de vida, cogobernantes y todo lo demás. Tu enfoque en la asignación de recursos muestra prioridades interesantes, observó la reina Sarabel durante su revisión matutina de políticas, mientras estudiaba las recomendaciones de David para la optimización de las rutas comerciales. Siempre priorizas las soluciones que benefician a las colonias más pequeñas por encima de maximizar los ingresos imperiales. La estabilidad económica en la periferia fortalece todo el sistema, respondió David, notando cómo ella se inclinaba hacia adelante con genuino interés mientras él explicaba su razonamiento. La maximización de beneficios a corto plazo suele generar inestabilidad a largo plazo. Una postura admirablemente íntegra, aunque también una que le costaría al Tesoro Imperial aproximadamente 15.000 millones de créditos anuales. A corto plazo, sí, pero el aumento de la lealtad y la productividad de los mundos exteriores lo compensaría con creces en 5 años. La reina Sarabebel tomaba notas en su tableta, las proyecciones de sus cuernos reflejaban la luz de la mañana de maneras que David estaba aprendiendo a interpretar como indicadores de su estado de ánimo. La ligera inclinación hacia adelante significaba que sus argumentos la intrigaban en lugar de desestimarla. Tu predecesor en estas negociaciones abogó por políticas de máxima extracción, creo. Su formulación exacta siempre se centró más en los resultados inmediatos que en las relaciones sostenibles, dijo David, pero se dio cuenta de que sus evaluaciones solían adentrarse en un terreno cada vez más personal, a pesar del carácter oficial de sus reuniones diarias. Una conexión interesante, dijo la reina Sarabebel con una leve sonrisa. ¿Ves paralelismos entre el gobierno y el matrimonio? Colaboración, respeto mutuo, visión a largo plazo en lugar de beneficios inmediatos, toma de decisiones compartida. David hizo una pausa al darse cuenta de que no solo describía su filosofía política, sino también su creciente comprensión de lo que implicaría casarse con la reina Sarabel. Sí, supongo que veo paralelismos, al igual que yo. Lo que nos lleva al ejercicio de compatibilidad de hoy. David había aprendido a afrontar estos desafíos cotidianos con curiosidad en lugar de aprensión. El método Zarati para el cortejo implicaba una exploración sistemática de cómo las parejas potenciales manejaban todo, desde la gestión de crisis hasta las preferencias estéticas. Y descubrió que la inteligencia de la reina Sarabel convertía incluso los ejercicios más mundanos en estímulos intelectuales. El escenario de hoy, anunció, mostrando una pantalla holográfica que revelaba una compleja situación política, una disputa comercial entre tres mundos miembros que amenaza con desestabilizar todo un sector. Tú y yo debemos elaborar una respuesta conjunta que satisfaga a todas las partes y, al mismo tiempo, mantenga la autoridad imperial. Un martes cualquiera en la vida de los cogobernantes, dijo David, ganándose una de sus risas sinceras. En efecto, aunque debo mencionar que esto es. Basándome en una situación real del año pasado, tengo curiosidad. Para ver si tu enfoque difiere de la solución que implementamos. Lo que siguió fueron 2 horas de intensa colaboración que se sintieron más como una alianza intelectual que como una evaluación formal. David se dio cuenta de que apreciaba no solo el pensamiento estratégico de la reina Sarabel, sino también la forma en que escuchaba sus sugerencias, desarrollaba sus ideas y cuestionaba sus suposiciones sin desestimar sus aportaciones. Tu propuesta de rotación de preferencias comerciales crea incentivos para la cooperación al tiempo que mantiene la presión competitiva, observó ella después de analizar el escenario. Una solución elegante. Tu sugerencia de involucrar árbitros neutrales ofrece a todas las partes oportunidades para salvar las apariencias, a la vez que garantiza la supervisión imperial. Más sofisticada que mi enfoque inicial. Juntos, hemos desarrollado algo que ninguno de nosotros habría creado solo, dijo la reina Sarabel, y sus ojos adquirieron un cálido color ámbar que David había aprendido que indicaba satisfacción. Eso es alentador para la evaluación de compatibilidad, para la posibilidad de que realmente disfrutemos del matrimonio. El comentario quedó suspendido entre ellos como un puente sobre los protocolos formales que aún regían sus interacciones. Durante la última semana, David había esperado con ilusión sus reuniones diarias, con una anticipación que nada tenía que ver con el deber diplomático, sino con el genuino placer de su compañía. Majestad, dijo con cautela, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Sara, cuando estemos en privado, por favor,
llámeme Sara. Y sí, pregunte lo que desee. La presión que mencionó por parte de los asesores para casarse por razones políticas fue en parte la razón por la que aceptó mi propuesta como una forma de evitar un matrimonio concertado. Sara reflexionó sobre la pregunta mientras repasaba su trabajo matutino. Su expresión reflejaba la profunda reflexión que dedicaba a todos los asuntos complejos. Inicialmente, sí. Su propuesta me ofreció una alternativa a los acuerdos políticos que habrían servido a los intereses imperiales, ignorando mis preferencias personales. Pero David se giró para mirarlo directamente, esa fue solo mi motivación inicial. No es por eso que quiero continuar con este proceso. ¿Qué cambió? Usted. O mejor dicho, mi percepción de usted. Estas reuniones diarias me han mostrado a alguien cuyos valores coinciden con los míos, cuya inteligencia complementa la mía y cuya compañía disfruto enormemente. Incluso cuando cuestiono tus decisiones políticas, sobre todo después de haber pasado años rodeada de asesores que me dicen lo que creen que quiero oír, tener a alguien que discrepe respetuosamente y a la vez ofrezca alternativas bien pensadas es un alivio. David sintió un cambio en su pecho, el reconocimiento de que su evaluación formal de compatibilidad revelaba una compatibilidad genuina y no solo conveniencia política. Sara, ¿puedo contarte algo que quizás suene extraño? Por favor. Hace una semana, estaba aterrada de haberme metido sin querer en una situación imposible. Ahora, empiezo a preocuparme de que quizá quiera que esto funcione. ¿Por qué te preocupa eso? Porque querer que funcione hace que la posibilidad de fracasar sea más aterradora. Los ojos de Sara se tornaron de un azul más profundo que parecía contener una comprensión infinita. David, ¿sabes qué les dije a mis asesores cuando expresaron su preocupación por nuestro compromiso? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida adulta me entusiasmaba la posibilidad de compartir el poder en lugar de ejercerlo sola. Que la perspectiva de tener una verdadera compañera en el gobierno valía la pena cualquier complicación política. Y ahora me doy cuenta de que la perspectiva de tener una verdadera pareja en la vida vale aún más. Su reunión de la tarde fue interrumpida por el alto chambelán Beltrix, quien entró con la formalidad que denotaba un asunto oficial más que un simple protocolo. Majestad, embajador Park, le traigo noticias de la Tierra y del Consejo Ceroti sobre su compromiso. David sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de noticias? Me temo que hay reacciones encontradas. El cuerpo diplomático de la Tierra ha expresado su preocupación por el precedente de las alianzas sentimentales entre funcionarios gubernamentales y jefes de Estado extranjeros. Solicitan aclaraciones sobre la lealtad del embajador Park a los intereses humanos y al Consejo Ceroti. Preocupaciones similares desde otra perspectiva. Varios nobles han cuestionado si un humano puede comprender adecuadamente las necesidades culturales aratianas y las responsabilidades imperiales. La expresión de Sara se endureció, adoptando la autoridad regia que David había visto durante las negociaciones formales. Hola, chambelán, por favor informe al Consejo que mi elección de consorte no está sujeta a su aprobación. El embajador Park ha demostrado una comprensión más genuina de las necesidades imperiales en una semana que muchos nobles en años de servicio. Majestad, les preocupan especialmente los asuntos de sucesión y la compatibilidad genética. Cuestiones que se abordarán cuando sean relevantes. Actualmente, nos centramos en la evaluación de la compatibilidad, no en la planificación reproductiva. David se sintió impresionado por la férrea defensa que ella hacía de su relación y preocupado por los obstáculos políticos que aparentemente estaban creando. Hola, chambelán, dijo. ¿Cuáles son exactamente las preocupaciones de la Tierra sobre mi lealtad? Temen que mi matrimonio con una soberana extranjera comprometa mi capacidad para representar los intereses humanos en futuras negociaciones. También les preocupa el precedente. Si los matrimonios diplomáticos se vuelven comunes, podría complicar el arbitraje neutral. Preocupaciones válidas, admitió David, aunque la idea de abandonar su compromiso por conveniencia política le parecía cada vez más reprobable. Quizás, dijo Sara en voz baja, deberíamos abordar estas preocupaciones directamente. Hola Chamberlain, por favor, organiza una sesión de comunicación conjunta con los líderes de la Tierra y el Consejo Cerati.
Si vamos a enfrentar oposición política, deberíamos hacerlo juntos. La sesión vespertina con ambos gobiernos fue tan desafiante como David había previsto. El director Martínez, el secretario de Estado Chen y varios otros funcionarios de la Tierra expresaron sus preocupaciones con una discreción diplomática que apenas disimulaba una alarma subyacente. Creo que puedo servir a los intereses humanos con mayor eficacia gracias a nuestra alianza. ¿Pero podrá mantener la objetividad cuando esos intereses entren en conflicto con los de su esposa? Antes de que David pudiera responder, Sara intervino. Secretario Chen, si me permite abordar su preocupación directamente. La suposición de que el matrimonio requiere abandonar el juicio independiente insulta tanto a su embajador como a mi inteligencia. Majestad, no cuestionamos la inteligencia de nadie. Nos preocupan los conflictos de interés. Entonces quizás debería centrarse en los intereses que compartimos en lugar de los conflictos que imagina, respondió Sara con suavidad. Una sólida alianza humano-serorática beneficia a ambos pueblos. La colaboración entre líderes fortalece, no debilita, dicha alianza. El noble Ketvar, en nombre de la facción tradicionalista, expresó escepticismo sobre la comprensión humana de la responsabilidad imperial. El imperio saratí ha mantenido su fortaleza gracias a la cuidadosa preservación de nuestro patrimonio cultural. Este patrimonio ofrece perspectivas que complementan, en lugar de reemplazar, la sabiduría saratí, como la flexibilidad en la respuesta a las crisis, el énfasis en la iniciativa individual y la experiencia en la cooperación multicultural, habilidades que podrían beneficiar la continua expansión del imperio y la integración de diversos mundos. Habla usted de cambiar nuestro enfoque fundamental de gobierno. Yo hablo de adaptar su exitoso enfoque para afrontar los desafíos cambiantes. La fortaleza del imperio reside en su capacidad para incorporar los mejores elementos de las civilizaciones conquistadas, manteniendo al mismo tiempo sus principios fundamentales. El noble Ketvar pareció pensativo, no desdeñoso. Una perspectiva interesante. Además, Sara añadió, las ideas del embajador Park ya han mejorado nuestros debates políticos. Su presencia, en cambio, los fortalece. Que debilita la toma de decisiones imperiales. La sesión continuó durante otra hora, con ambas partes pasando gradualmente de la oposición a una aceptación cautelosa. Al final, David se dio cuenta de que su relación se había convertido en un símbolo de cuestiones más amplias sobre la cooperación interespecies y la adaptación cultural. La presión política no hará más que aumentar, le dijo a Sara tras finalizar la comunicación. Sí. ¿Cambia eso tu sentimiento sobre seguir adelante? David reflexionó sobre la pregunta mientras observaba sus aposentos, que se habían vuelto tan familiares como los suyos durante la última semana. Los muebles cristalinos, la luz cambiante, los patrones que creaban una sensación de intimidad confortable a pesar del entorno ajeno, todo le resultaba familiar de una forma inesperada. Todo lo contrario. De hecho, el hecho de que la gente se sienta amenazada por nuestra relación sugiere que estamos creando algo genuinamente transformador. ¿Y tú quieres formar parte de algo transformador? Quiero formar parte de algo contigo. La transformación es solo un extra. Los ojos de Sara se posaron en el cálido ámbar que David había aprendido que indicaba una profunda felicidad. David, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Estos 30 días no se tratan solo de evaluar nuestra compatibilidad. Se trataba de darnos tiempo para elegir esta relación sin la presión de aquella primera noche ni la naturaleza vinculante de la ley Sarati. Es decir, que si decidimos casarnos al final de este periodo, no será porque me lo propusiste por accidente ni porque yo esté atada por un contrato cultural. Será porque ambos nos habremos elegido mutuamente con pleno conocimiento de lo que implica esa elección. David sintió el peso y la maravilla de esa posibilidad envolverlo como una nueva comprensión de lo que el futuro podría depararle. Y si nos elegimos mutuamente, nos convertiremos en socios en el sentido más estricto, cogobernantes, aliados, amigos, amantes, lo que sea que decidamos hacer con la relación que estamos construyendo. Eso conlleva mucha responsabilidad. También muchas posibilidades. Mirándola de verdad, no a la reina, ni a la extranjera, ni a la figura política, sino a la propia Sara, David se dio cuenta de que su propuesta accidental les había dado a ambos algo que ninguno esperaba,
La oportunidad de elegir el amor basado en una comprensión genuina, en lugar de en la conveniencia o la obligación. Sara, dijo, creo que me estoy enamorando de ti. Bien, respondió ella con una sonrisa que su rostro se iluminó por completo. Porque creo que me enamoré de ti en algún punto entre tu terrible propuesta y tus excelentes recomendaciones políticas. Mi propuesta no fue terrible, David. Le dijiste a una reina alienígena que sería una esposa adorable. Eso es objetivamente terrible como propuesta, pero funcionó. Funcionó a la perfección. Ella asintió. Y cuando lo besó por primera vez, David comprendió que algunas de las mejores decisiones en la vida son las que se toman sin pensar demasiado en las consecuencias. El último día del periodo de verificación de compatibilidad llegó con el peso de una decisión que transformaría no solo dos vidas, sino la relación entre civilizaciones. David estaba de pie en sus aposentos a bordo de la armonía celestial, mirando las estrellas mientras reflexionaba sobre la elección que le había parecido imposible 30 días atrás y que ahora se sentía inevitable. Un suave sonido anunció la llegada de Sara. Entró sin los protocolos ceremoniales que habían marcado sus primeras interacciones, moviéndose con la cómoda familiaridad de alguien que pertenecía a su espacio tanto como al suyo. ¿Lista para la ceremonia formal de decisión?, preguntó, aunque su tono sugería que le preocupaba menos el espectáculo público que su certeza personal. Tan preparado como se puede estar para aceptar oficialmente el cogobierno de un imperio interestelar, respondió David, volviéndose hacia ella. Aunque debo admitir que eso no es lo que me pone nervioso. ¿Qué te parece la posibilidad de que no sea lo suficientemente bueno para ti y que dentro de 6 meses te des cuenta de que podrías haber elegido a alguien más cualificado, más experimentado, más imperial? Sara se acercó, sus cuernos brillando con la luz de la mañana en patrones que David había aprendido a interpretar como afecto mezclado con una suave diversión. David, en 30 días de una intensa evaluación de compatibilidad, has demostrado más. Demuestras una comprensión genuina de la gobernanza, superior a la que la mayoría de mis asesores han demostrado en años de servicio. Has puesto a prueba mis suposiciones, mejorado mis políticas y me has convertido en una mejor gobernante. Esa es la evaluación profesional. ¿Y la personal? La evaluación personal, dijo ella, extendiendo la mano para tocar su rostro con la delicada precisión que caracterizaba todos sus movimientos, es que me has hecho recordar lo que se siente al ser vista como una mujer, y no solo como una reina. Me has brindado compañerismo en lugar de aislamiento, estimulación intelectual en lugar de diferencias ceremoniales y afecto genuino en lugar de cálculos políticos. ¿Así que estás satisfecha con tu prometido accidental? Estoy satisfecha con mi compañero elegido. El accidente fue solo el medio. La ceremonia formal tuvo lugar en el salón principal de la nave, con representantes de los gobiernos humano y cero presentes a través de un enlace holográfico. El alto chambelán presidió la ceremonia con la solemnidad propia de un evento que sentaría un precedente para la diplomacia interespecies en todo el espacio conocido. El embajador Park Daltrex anunció, han completado el periodo tradicional de verificación de compatibilidad de 30 días. Deciden formalizar su contrato matrimonial con Su Majestad la Reina Sarabel, aceptando todas las responsabilidades y privilegios del gobierno conjunto imperial. David observó a la multitud reunida, diplomáticos humanos, nobles aratíes, representantes de una docena de otras especies que habían acudido a presenciar este momento sin precedentes. Luego miró a Sara, quien lo observaba con una expresión de serena confianza que, de alguna manera, transmitía tanto autoridad real como vulnerabilidad personal. Hola, chambelán, dijo con claridad. Hace 30 días hice lo que creí que era un comentario casual sobre que la reina Sarabel sería una esposa muy atractiva. Hoy, tras conocerla como persona, gobernante y compañera, puedo afirmar con certeza que sería una esposa extraordinaria. Una suave risa recorrió la asamblea al recordar su comienzo poco convencional. Por lo tanto, acepto formalmente el contrato matrimonial y todas las responsabilidades que conlleva, no por estar atada a palabras accidentales ni por obligación cultural, sino porque elijo a Sara como mi compañera en todo. La reina Zara Daltrex continuó, ¿aceptas formalizar este contrato matrimonial, aceptando al embajador Park como tu corregente y compañero de vida? Sara dio un paso al frente, captando la atención de todos en la sala.
Hola, chambelán. Hace 30 días, el embajador Park me dio algo que jamás esperé recibir, una expresión espontánea de afecto genuino de alguien que me vio como mujer, no como figura política. Hoy, tras explorar la profundidad de su carácter, su inteligencia y su corazón, puedo decir que ha superado con creces todas las expectativas que tenía de un verdadero compañero. Sus ojos se encontraron con los de David al otro lado del espacio formal que los separaba. Por lo tanto, acepto formalmente este contrato matrimonial y doy la bienvenida a David, no solo como cogobernante del Imperio Zarati, sino como el compañero que elegí para los desafíos y alegrías que nos aguardaban. Entonces, con la autoridad que me confería la ley imperial y ante la presencia de representantes de ambas especies, Beltrix anunció, los declaro formalmente unidos según la costumbre zaratiana y el reconocimiento humano. La celebración que siguió no tuvo precedentes en la historia diplomática galáctica. Las tradiciones humanas y zaratianas se fusionaron en algo completamente nuevo, creando precedentes ceremoniales que influirían en las relaciones interespecies durante generaciones. Pero para David, el momento más significativo llegó durante la recepción nocturna, cuando él y Sara se encontraron solos en la plataforma de observación donde todo había comenzado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó ella, sentándose a su lado en el lugar donde él le había hecho su propuesta, accidentalmente perfecta, de casarse con una reina alienígena, convertirse en cogobernante de un imperio y cambiar fundamentalmente el rumbo de mi vida con un comentario casual sobre tu potencial matrimonial. Esa es una lista muy específica. Ningún arrepentimiento, dijo David con firmeza. ¿Te arrepientes de haber aceptado una propuesta de matrimonio de alguien que claramente no tenía ni idea de lo que era? Proponerle matrimonio. También muy específico. Ni un solo arrepentimiento, confirmó Sara. Aunque debería. Menciona algo que te puede interesar. El vino vela que compartimos aquella primera noche, tradicionalmente se sirve solo durante rituales formales de cortejo. El contexto de la conversación, el entorno ceremonial, los testigos presentes, todo estaba diseñado para propiciar propuestas de matrimonio. David la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que orquestaste toda la velada para que te propusiera matrimonio? Te estoy diciendo que creé un ambiente donde se pudieran expresar sentimientos genuinos sin las barreras que suelen impedir que los humanos y los erotis se vean como posibles parejas románticas. Así que me manipulaste para que te propusiera matrimonio. Te di la oportunidad de decir lo que ya estabas pensando, pero que nunca habrías expresado en circunstancias diplomáticas normales. David reflexionó sobre esta revelación, tratando de decidir si debía sentirse impresionado por su pensamiento estratégico o preocupado por sentirse manipulado. El vino, el entorno, la conversación, todo cuidadosamente planeado. El vino y el entorno, sí. Los temas de conversación, no. Tu comentario espontáneo sobre que yo era material para el matrimonio fue completamente sincero, por eso acepté de inmediato. Y si no hubiera dicho nada, habríamos tenido una agradable velada de conversación diplomática y habríamos regresado a nuestras respectivas relaciones profesionales. Pero esperabas que te propusiera matrimonio. Los ojos de Sara se posaron en el cálido ámbar que David había aprendido que indicaba una profunda honestidad. Esperaba que me vieras como algo más que una contraparte diplomática. Ya fuera amistad, romance o simplemente respeto mutuo, cualquiera de esos resultados habría sido más significativo que una mera alianza política. Y tuviste suerte con mi pésima técnica de propuesta. Yo tuve suerte con tu gran corazón. Podemos mejorar la técnica de la propuesta. David rió, comprendiendo que, aunque su comienzo hubiera sido orquestado, su relación se había desarrollado gracias a una compatibilidad y una elección genuinas. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora volvemos al Imperio Ceroti y comenzamos la interesante tarea de gobernar juntos una civilización interestelar. Volvemos, repitió David, poniendo a prueba la idea. Voy a necesitar tiempo para acostumbrarme a pensar en el espacio alienígena como mi hogar. Tú también vas a necesitar tiempo para adaptarte a muchas cosas, el gobierno conjunto, los protocolos imperiales, gestionar una burocracia que abarca docenas de mundos, lidiar con familias nobles que llevan siglos luchando por el poder.
Y no olvides aprender a vivir con una esposa que, al parecer, se especializa en elaboradas manipulaciones románticas. Es manipulación, corrigió Sara con una sonrisa. Ahora que estamos casados, usaré mis habilidades de planificación estratégica para la administración imperial. Prometo reservar mis planes más elaborados para nuestros enemigos políticos y comunicarme de forma sencilla y directa con mi marido, dijo David, disfrutando del sonido de la palabra. En la cubierta de observación, contemplaban el paso de las estrellas mientras su nave los llevaba hacia el planeta natal de los Arati y los desafíos que les aguardaban en esta alianza humano-alienígena que había comenzado con una propuesta accidental y se había transformado en algo inesperado. David Sara dijo en voz baja, «Cuando me dijiste que sería una esposa adorable, ¿qué querías decir exactamente?» Quise decir que cualquier hombre tendría suerte de tener como compañera de vida a alguien tan inteligente, hermosa y genuinamente cariñosa. ¿Y ahora que te has casado con esa hipotética esposa adorable? David miró a esta mujer extraordinaria que se había convertido en su compañera en todo lo que importaba, su igual intelectual, aliada política, compañera romántica y coautora de un futuro que ninguno de los dos habría podido construir solo. Ahora sé que agradable era completamente insuficiente. Eres una esposa extraordinaria, una cogobernante excepcional y la mejor decisión accidental que he tomado en mi vida. Aunque te manipulé para que me propusieras matrimonio, sobre todo porque tú me manipulaste a mí, significa que deseabas esta relación lo suficiente como para arriesgarte por ella, corrigió Sara. Y lo volvería a hacer. Menos mal que no tendrás que hacerlo. Estoy completamente comprometido con este matrimonio. ¿Hasta qué punto? Lo suficiente como para dedicar el resto de mi vida a demostrar que las propuestas accidentales pueden conducir a una felicidad plena. Mientras su barco los llevaba hacia su nueva vida juntos, David reflexionó sobre la cadena de circunstancias que los había traído hasta allí. Un comentario casual, fruto de la honestidad influenciada por el vino, había creado oportunidades que una planificación meticulosa jamás habría logrado. A veces se daba cuenta de que las mejores decisiones eran las que se tomaban sin pensar demasiado en las consecuencias. Y a veces, los compromisos más significativos eran los que comenzaban con una completa sorpresa sobre lo que realmente se estaba aceptando hacer. Al final, lo que importaba no era cómo había empezado su relación, sino lo que elegían construir juntos de ahora en adelante. Y si su comienzo era un indicio, el futuro iba a ser extraordinario.